muy importante esta iniciativa de AMP para poder debatir algunas cuestiones que nos parecen que son muy importantes, son estratégicas, ¿no? Ahí el panel, el Congreso hablaba de un sindicalismo de liberación, la importancia de la organización sindical, la importancia, en primer lugar, de la unidad de las y los docentes en cada una de las escuelas y la importancia de la articulación y la unidad con la comunidad educativa, porque creemos que es fundamental, somos un conjunto, no solamente la educación pública, la escuela pública la defendemos los maestros, las maestras, sino también el conjunto de la comunidad educativa. Y es un debate que se daba al interior de la CETERA, a veces con otros compañeros, con otras compañeras, que nosotros tendríamos que solamente ocuparnos del salario docente o determinadas condiciones de trabajo, y que el resto era obligación de los estados, de los gobiernos, llevarlo adelante, y que nosotros no teníamos por qué reclamar sobre otras cuestiones que no sean nuestras condiciones de trabajo y nuestras condiciones salariales. Y nosotros siempre planteamos que había que defender el derecho social a la educación pública, una educación pública de calidad para todos y todas. Y que para lograr una educación pública de calidad para todos y todas, por supuesto que las condiciones salariales de los docentes y las condiciones de trabajo de las y los docentes en las escuelas tienen que ver con las condiciones, con mejores condiciones de aprendizaje de los chicos. Si un profesor tiene que recorrer muchas escuelas, varias escuelas, para poder conformar un salario que le permita llegar a fin de mes, evidentemente eso resiente lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje y la dedicación que pueda llevar adelante ese docente. Lo mismo en el caso de los maestros, si tienen que trabajar 2 o 3 cargos, o en escuelas primarias, como sucede, o a la mañana, a la tarde, después escuelas de adulto, a la noche. Es exactamente lo mismo. Nosotros necesitamos tener una jornada laboral, y esa jornada laboral nos tiene que permitir tener un salario, no solamente para llegar a fin de mes, un salario digno, que tenga que ver con la posibilidad de acceder a bienes y servicios, a bienes culturales, a poder sostener a nuestras familias, poder tener derechos como tienen que tener todos los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Pero la primera cuestión es que nosotros, la defensa de los derechos de las y los trabajadores de la educación, los enmarcamos en la defensa de la educación pública. Y creo que esto es fundamental y fue estratégico para defender a la escuela pública. Lo que planteaba Rogelio con respecto al tema de la pandemia y el tema de la virtualidad, ya se están ensayando muchos proyectos que tienen que ver con hacer negocios con la educación pública, no por la pandemia, porque ya venían tomando iniciativa la comercialización de diferentes estamentos de la educación pública. Por ejemplo, el tema de la formación y la capacitación docente, la idea de no tener a un docente frente al aula y que se pueda enseñar a través de determinadas clases grabadas o a través de la virtualidad, que llegue a muchísimos más que a un aula donde se tiene que trabajar con 20, 25 chicos y dedicarse y llevar adelante la relación directa del docente con cada uno de los alumnos, que nosotros sabemos que es irreemplazable. Y creo que la pandemia, de alguna manera, hizo valorar el trabajo de los docentes en las comunidades,
lo que significaba, lo que significa el trabajo de los docentes en cada una de las escuelas. Entonces, creo que es fundamental este concepto de defensa de la educación pública y de la defensa de los derechos de las y los trabajadores de la educación en el marco de la defensa de la educación pública. ¿Qué tipo de educación? ¿Qué sentido le damos a la educación? Lo decía yo anteriormente, lo que planteaba Paulo Freire claramente, ¿no? Una educación que enseñe a pensar y no que enseñe a obedecer. Nosotros no podemos enseñar que pobre subo siempre, porque si enseñamos que pobre subo siempre, estamos condenando al presente perpetuo a muchos sectores de nuestra sociedad. Y nosotros tenemos que enseñar todo lo contrario, que si se produce alimentos para 400 millones de personas, ahora algunos dicen no, es mentiroso eso, porque lo que exportamos es para los animales en Chile y demás. Lo que queremos decir es el tema de la riqueza que se produce en la República Argentina y más del 50% está por debajo de la línea de la pobreza. Evidentemente, hay algunos que concentran la riqueza de la mayoría de los argentinos. Y esto no sucede solamente en Argentina, sino sucede en Latinoamérica y a nivel mundial. Y hay que modificar ese sistema absolutamente desigual. Si estamos en condiciones de vivir dignamente todos y todas, o no tiene el mismo derecho un chico de La Rioja que un chico de la provincia de Buenos Aires, o un chico que vive en Recoleta, a tener una educación de calidad, salud, vestimenta, vacaciones. Todos tenemos los mismos derechos y tenemos que ser capaces de poder construir esos derechos. ¿Y cómo se construyen? Uniéndonos a aquellos que entendemos que es posible construir un mundo y una vida digna para todos y para todas. Y eso es con la unidad de los trabajadores, de las trabajadoras y la unidad de las organizaciones populares, de las organizaciones sociales. Al interior de la escuela, lo primero es debatir con nuestros compañeros y con nuestras compañeras el tema de la afiliación, a la pertenencia a una organización sindical. Y además de la pertenencia, el acto democrático que implica tomar la decisión de unirnos con otros y también elegir nuestros representantes, el delegado y el delegada en cada una de las escuelas. Es muy importante para nosotros. El delegado tiene que ser el mejor docente, el mejor compañero, el que esté dispuesto y dispuesta a representar al conjunto colectivamente, inclusive que esté dispuesto y dispuesta, como nos sucede a algunos o a muchos, a la mayoría de aquellos que defendemos los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, estar sometidos a los ataques, a la difamación, a las mentiras de sectores que pretenden que eso no sea posible. Miren ustedes, un gobierno, y lo planteo no en términos partidarios porque va mucho más allá, sino son proyectos de país. Lo que voy a decir ahora acá, que sucedió en Argentina y que sucede, lo podría decir en otros países del mundo. Acá en la Argentina el gobierno anterior llevó la inversión en educación del 6,5% cuando comenzó en el 2016, diciembre del 2015, la recortó y la llevó al 4,8% de inversión del Producto Bruto Interno en este país. O sea que hubo una caída abrupta de lo que es la inversión en educación. ¿Qué implica tener menos inversión en educación? Lo que implicó, las consecuencias que tuvimos. Se dejaron de entregar computadoras, no se entregó más el Plan Conectar Igualdad, se dejaron de entregar libros en las escuelas, se anunciaron la construcción de 3.000 jardines de infantes que nunca se construyeron, congelaron una paritaria salarial, que es la paritaria salarial docente a nivel nacional, en realidad es a nivel federal, que establece un piso salarial concretamente. Eso implicó el tema de las políticas públicas,
desmantelaron un programa que habíamos firmado con el gobierno anterior, antes del 2015, que lo firmó, y vaya mi recuerdo, a una enorme dirigente sindical como Estela Maldonado. Lo firmó Estela, el tema de la formación y la capacitación, y lo desmantela, iba a dar esa formación y esa capacitación docente. Las universidades, los institutos de formación docente, concretamente, los desmantelaron y se los dieron a diferentes, hicieron negocio con el tema de la capacitación y la formación docente. Entonces, cuando se dan ese tipo de cuestiones, y esos mismos, cuando yo decía, los que tuvieron que quedar en la escuela pública, esa expresión dice muchísimo del desprecio que se tiene por la educación pública. Porque si uno tiene que caer en un lugar, tiene una connotación absolutamente negativa. Nosotros no le damos esa connotación. Nosotros no caímos en la educación pública, la elegimos y estamos absolutamente orgullosos de defender la escuela pública y de trabajar con la escuela pública. Y después, criticando el tema de los conflictos o la herramienta que tenemos los trabajadores y las trabajadoras para hacer defender nuestros derechos y hacer valer nuestros derechos, haciendo ejercicio de un derecho constitucional. Se le olvidan que es un derecho constitucional. El derecho a huelga es un derecho constitucional. No estamos ni más ni menos que ejerciendo un derecho constitucional. Y parece que fuéramos la peor, porque además lo ponen en esos términos. La mafia que que toma de rehenes a los chicos y demás. Y miren ustedes, en la provincia de Buenos Aires, desde que asumió el nuevo gobernador Axel Kicillof, no tuvimos necesidad de hacer ninguna medida de fuerza. Alguno puede decir, no, pero Baradel, porque vos no compartías las ideas políticas de la ex gobernadora Vidal y ahora sí las de Axel Kicillof. No, yo le contestaría de esta manera. Miren, la ex gobernadora María Eugenia Vidal cerró escuelas rurales, cerró escuelas de islas. Muchas logramos que las reabrieran con la lucha no solamente de los docentes, sino de la comunidad educativa. Intentó, cuando la inflación fue del 55%, intentó imponernos un 19% en el tema del salario. ¿Se acuerdan ese conflicto grande que tuvimos en el 2018? Intentó cobrarnos una multa de 800 millones de pesos al sindicato, que después los medios de comunicación, de esto también habría que hablar, tendríamos mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, lo voy a mencionar. ¿Cómo lo dan vuelta? Kicillof le perdonó una deuda a Baradel. A mí no me perdonó absolutamente nada porque no tengo ninguna deuda. Era una multa que ilegalmente le querían cobrar a la organización sindical. ¿Saben por qué? Por hacer un paro en el año 2018 de 48 horas que adheríamos a un paro convocado por CETERA. Tenía dos planteos: aumento de salario, convocatoria paritaria y dinero para infraestructura escolar. ¿Saben qué sucedió 3 días después de que nosotros realizáramos ese paro en la provincia de Buenos Aires? Explotó la escuela 49 de Moreno con el trágico desenlace de la muerte de Sandra y de Rubén. Presente, por supuesto. Y después se cumplieron 4 años ahora el 2 de agosto. Pasó eso. ¿Saben cuál era la actitud de la ex gobernadora Vidal? Pero no es que lo estoy exagerando o pueden ver los recortes periodísticos. Íbamos con los 5 secretarios generales, sin movilización. No era que íbamos a una movilización y queríamos entrar a la Casa de Gobierno. Íbamos caminando, lo hicimos 4 o 5 veces. Los 5 secretarios generales que representábamos al Frente de Unidad Docente Bonaerense, cuando íbamos a la gobernación para presentarle una nota en mesa de entrada, para solicitarle una reunión a la gobernadora María Eugenia Vidal, ¿qué sucedía? Nos cerraban las puertas de rejas de la gobernación.
ni siquiera teníamos el derecho, la posibilidad que le asiste a cualquier ciudadano de peticionar ante las autoridades y ir a presentar una nota por mesa de entrada. Esa era la actitud que tenía el gobierno de María Eugenia Vidal. Y la actitud que tiene el gobierno actual es todo lo contrario. Miren, la primera vez que nos convocó María Eugenia Vidal fue el 11 de diciembre del 2016. Y una reunión, la primera reunión que tuvo María Eugenia Vidal fue con los sindicatos docentes. Y yo en ese momento la valoré, la ponderé y dije, muy buena decisión de la gobernadora de convocar a los sindicatos docentes. Y ahí estuvimos como 2 horas hablando. Y le dijimos el salario, cómo veíamos el tema de la educación, le dijimos el problema que teníamos con el tema de infraestructura escolar. Ella y nosotros asumimos un compromiso. El compromiso fue que más allá que en algunas cuestiones estemos en conflicto o tengamos diferencias, el tema de la infraestructura era algo que teníamos que discutir con todos. Bueno, y reunirnos. Debut y despedida. Es la primera y última vez que vimos a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, a la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Con este gobernador nos reunimos, no fue tan rápido como la ex gobernadora, no fue al otro día de haber asumido. A los 15 a 20 días nos convocó al Frente de Unidad Docente Bonaerense. Y le dijimos exactamente lo mismo, de un montón de cuestiones, inclusive peor el tema de infraestructura escolar y demás. ¿Qué es lo que hizo? Al mes estaba poniendo en marcha un programa que se llama Escuelas a la Obra. Y hoy se está haciendo la inversión más grande que haya de la historia de la provincia de Buenos Aires, más de 20.000 millones de pesos. El tema de paritarias. Ahora el martes nos van a convocar nuevamente. Cerramos una paritaria a principio de año del 42%. Nos quedábamos abajo de la inflación. Hace 2 meses le dijimos hay que revisar la paritaria. La llevamos al 60%. Y ahora estamos discutiendo. O sea, y el año pasado fue exactamente lo mismo. ¿Por qué tendríamos conflicto con una administración, si esto mismo que está haciendo el gobernador Axel Kicillof lo hubiera hecho la ex gobernadora María Eugenia Vidal? Nosotros no teníamos necesidad de ningún conflicto. Entonces el conflicto docente o los conflictos laborales no son responsabilidad de los trabajadores, son responsabilidad de los gobiernos y de las patronales que no escuchan las necesidades de la escuela pública y de los trabajadores y de las trabajadoras. Por eso es muy importante, y no me quiero exceder en el tiempo, que debemos estar por ahí. Hay muchas cosas que... No, pero por eso, pero sé el tema del tiempo. Tenemos que debatir mucho con nuestras compañeras y con nuestros compañeros en las escuelas. Por eso decía, la unidad en la escuela es fundamental, porque son las y los docentes que todos los días están frente a alumnos que reciben a los padres, que tienen un montón de demandas y demás, y que todos juntos tenemos que hacer fuerza para mejorar esas condiciones. A veces en situaciones de enojo, de mal humor, aparecen algunas voces, que yo las llamo cantos de sirena, que con una supuesta espontaneidad y si se quiere combatividad, entre comillas, quieren exceder lo que es la organización sindical o no tenerla en cuenta, para ser prudente en mis afirmaciones, o no tenerla en cuenta. No es así. Eso es un momento, es como la espuma, ¿no? Cuando hay un hervor, después rompe ese hervor, la espuma baja. Y lo que queda realmente es lo que le ha dado sustento a la defensa de la escuela pública y a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la educación, que son las organizaciones sindicales docentes. Acuérdense que CETERA nació en el año 73 con un debate diciendo si éramos
Confederación de Educadores Argentinos o Confederación de Trabajadores de la Educación. Asumimos la identidad de trabajadores de la educación. Y ese 11 de septiembre del año 73 tuvimos que movilizarnos como una acción democrática en contra del golpe de Chile de Pinochet. Y tuvimos grandes dirigentes sindicales, enormes. Mari Sánchez, Estela Maldonado, grandes dirigentes. Marina Vilte, Eduardo Requena, que han sido enormes dirigentes sindicales, enormes. Y un dirigente sindical que fue, ustedes fíjense, el primer dirigente sindical asesinado por la dictadura cívico-militar en el año 76. El mismo 24 de marzo, en la madrugada del 24 de marzo de 1976, con el hermano en el gremio ATEP de Tucumán. Ese gran dirigente sindical, hacía pocos días en Tucumán habían asesinado a Atilio Santillán, que era otro gran dirigente de la FOTIA, de la Federación de Trabajadores del Azúcar. Lo habían amenazado de muerte porque defendía los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Y saben por qué? Además, junto a este dirigente sindical de Cetera, secretario general de ATEP, de los que nos tenemos que sentir orgullosos, porque iban a recorrer la zafra, iban a recorrer las plantaciones de azúcar para sacar a los pibes que estaban explotando para llevarlos que vuelvan a la escuela. Ese gran dirigente sindical que tuvimos nosotros se llamó Isauro Arancibia. Y dijo, no hay maestro cierto y auténtico que no luche por la educación de su pueblo y por la liberación de su pueblo. Por eso le tenemos que rendir homenaje todos los días a esos compañeros y a esas compañeras y construir la unidad necesaria para posibilitar lograr una educación pública de calidad para todos y todas que aportan a la